La sola escritura es una doctrina bíblica y voy a probar por qué. Supongamos que mañana existiera una secta religiosa que dijera que existen ángeles mujeres en el cielo y que estas ángeles mujeres en el cielo se van a casar con los varones en el cielo y van a tener hijos. Lo primero que yo le preguntaría a esta persona es lo siguiente: ¿dónde en la Biblia aparece eso? Y si la persona me dice que eso no aparece en la Biblia, entonces esa doctrina no es bíblica. Y como esa doctrina no es bíblica, entonces esa doctrina no es verdadera. Ahí estamos viendo un claro ejemplo de que la sola escritura es una doctrina bíblica. Ahora bien, el magisterio. La Iglesia Católica se sujeta al magisterio. Pero ¿qué tal si el magisterio empezara a decir eso mismo? Que en el cielo hay ángeles mujeres y que los varones se van a poder casar con esas ángeles mujeres y tener hijos. El magisterio tendría que probar eso con la escritura. Ahí nos damos cuenta que el magisterio se sujeta a la escritura. Ahora vayámonos a la tradición, a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia siempre citaban la Biblia en sus escritos. Lo que quiere decir que hasta los padres de la iglesia se sujetaban a lo que decía la escritura. Por lo cual, la doctrina de la sola escritura es una doctrina 100% bíblica. A ver, tú dices esta primicia. Dice, lo primero que yo le preguntaría a esta persona es, ¿dónde está eso en la Biblia? Y si esta persona me dice, eso no está en la Biblia, entonces simplemente le digo, tu doctrina es falsa. Ahí te das cuenta que para que una doctrina sea catalogada como verdadera o falsa, tiene que estar sí o sí en las escrituras, dices tú. Y si no está en las escrituras, simplemente no es bíblica. Y como no es bíblica, no es verdadera. Ok, muéstrame en la Biblia dónde está la sola escritura. ¿Existe algún texto que diga la sola escritura es nuestra única autoridad? No, no existe. Entonces no es bíblica según tú. Entonces es más bien antibíblica, es un invento de hombres. ¿Existe en la Biblia un texto que diga la sola fide, así tal cual, o la sola fe? No existe, así que esa doctrina también es falsa. ¿Entiendes? Capichi. Entonces, de acuerdo a tu lógica argumentativa, la Trinidad es falsa porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, tú crees en la Trinidad y estás ignorando completamente el concepto de la teología, que se llama inferencia de las escrituras. Así que tu argumento está más que refutado. Totalmente falso, he tomado tu argumento. ¿Ves que es corta tu argumento? Estás yendo en contra de tu argumento. Dices, entonces, de acuerdo a tu lógica argumentativa, la Trinidad es falsa porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No, esa es tu premisa, no es la mía. Tú, por eso es que tomé al principio, por eso es que te leí, tienes que entender. Tú dijiste, si no está en la Biblia, tiene que estar sí o sí en la Biblia. Y si no está, no es verdadera. Ok, lo mismo, te vuelve a ti. La Trinidad es falsa porque no está en la Biblia. Pregunta. No, no es falsa. ¿Sabes por qué? Porque es establecido, dogmatizado por el magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En cambio, la sola fide no es establecido por absolutamente ni en el concilio del Starbucks. Así que no se sujeta por las escrituras, la sola fe, la sola escritura no se sujeta por las escrituras y tampoco se sujeta por el magisterio. O sea, ¿a qué le pega la sola escritura? ¿En qué se basa la sola escritura para hacer algo cierto? No existe eso, obispo. Usted ya ha refutado con su propio argumento.
Estás haciendo un sofisma porque estás diciendo que porque la palabra sola escritura no aparece en la Biblia, entonces la sola escritura es una doctrina falsa. Entonces, bajo esa misma lógica, la Trinidad es una doctrina falsa para ti, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora bien, la sola escritura es una doctrina bíblica, no por la palabra, sino porque aparece en la Biblia. Es una doctrina bíblica, porque la sola escritura es una inferencia de la escritura. Entonces, tú estás pasando por alto el término teológico de la inferencia de las escrituras. No porque hay algo, incluso en la teología católica, que se llama inferencia de las escrituras. Cuando una doctrina sí está en las escrituras, pero está de manera inferida. Entonces, la sola escritura está en la escritura de manera inferida. Entonces, tus argumentos son puros sofismas. Pero tú mismo estás dando pues a torcer tu brazo, mira. Estás diciendo que en la teología católica, la inferencia de las escrituras de manera diferida. Ok, eso es teología católica, no es solo escritura. Por eso te decía, para que una teología sea verdadera, para que una teología se mantenga, es necesario el magisterio, es necesario otros escritos, es necesario autoridades. No simplemente la sola escritura es la única autoridad. Porque si fuera así como tú estás diciendo que es la única autoridad, entonces desecharíamos pues la teología, porque la teología no es solamente las escrituras, ¿se entiende? Y si la teología tiene principios, tiene, digamos, cosas establecidas en cuanto a doctrina se refiere y todo aquello que enseña, ¿por qué le va a creer la sola escritura si no está en las escrituras, ¿se entiende? Entonces, las escrituras se someterían a la teología. Es que tú te basas en que la sola escritura no es bíblica solo porque no aparece la palabra sola escritura. Pero eso nada tiene que ver. La sola escritura es una doctrina completamente bíblica. Lo que pasa es que está en la Biblia de manera inferencial, así como también la Trinidad está en la Biblia de manera inferencial. Ahora, el hecho de que yo crea en la sola escritura no quiere decir que no crea que debe de haber maestros. Yo creo que debe de haber maestros coexistentes con la sola escritura. Eso lo dijiste tú, que la sola escritura dice que tiene que estar sí o sí en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es verdadera, lo dijiste tú. Entonces por eso te dije, si no está en la Biblia, no es verdadera. Ok, la sola escritura no está en la Biblia, entonces no es verdadera, según tu propio argumento. La sola escritura se mata con, con el principio de la sola escritura. No, tus argumentos están equivocados y es un completo sofisma, porque no, yo nunca he dicho que la sola escritura no esté en la Biblia. Yo dije que la sola escritura sí está en la Biblia, pero está en la Biblia de manera inferida, porque hay algo que se llama inferencia de la escritura. Aún en la teología católica hay algo que se llama inferencia de la escritura. Pero cuando hablamos de manera inferida, ¿a qué tenemos que someter esa manera inferida? A la interpretación. Cuando nosotros ya sometemos a la Biblia a la interpretación, está diciendo que en tu interpretación está la sola escritura. Pero en la interpretación del magisterio de la Iglesia de Dios es una doctrina falsa, porque no está ahí, no hay. En todos los versículos que ustedes presentan, no dicen, no hablan ni de autoridad, no hablan ni que es la única autoridad. O sea, en ninguno de los sinónimos, ni de manera implícita se encuentra la sola escritura. Ahora, si hacemos chocar la sola escritura con, por ejemplo, con el magisterio, a ver, solamente las escrituras son la única autoridad. Nos vamos a Lucas capítulo 10, 16, que te dice que si, quien los escucha, ustedes me escuchan a mí.
Quien lo rechaza, ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza al que me ha enviado. O sea, con ese texto ya estamos viendo que el mismo Jesús está diciendo que se expresa a través de su iglesia, se expresa a través de sus maestros, de sus líderes. En primer lugar, la sola escritura la podemos encontrar en Hechos capítulo 17, versículo 10, donde dice que los cristianos de Berea investigaban si lo que el apóstol Pablo decía iba conforme a las escrituras. Ahí nos damos cuenta que esos cristianos, si ellos hubieran leído la Biblia y el apóstol Pablo hubiera dicho algo que no estaba en la Biblia, entonces ellos no lo hubieran aceptado en ese relato. Ahí ves presente la doctrina de la sola escritura. Por otra parte, el texto que tú citas que dice, el que a ustedes me escucha, a mí me escucha, el Señor Jesucristo se lo dice a sus apóstoles, porque los apóstoles fueron los que anduvieron directamente con Cristo y fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Esas palabras que Cristo le dijo a sus apóstoles, tú no las puedes tomar y extrapolarlas al magisterio católico, porque esas palabras Jesús no se las dijo al magisterio católico, se las dijo a sus apóstoles. Así que ahí tiene un error de interpretación llamado falacia de extrapolación y también falacia de falsa analogía, porque estás poniendo a los apóstoles de Jesucristo al mismo nivel que el magisterio católico. A ver, eso de los bereanos, obispo metodista, ya te refuté esa parte. Porque precisamente te pregunté, ¿y quién toma las decisiones? ¿Quién utiliza las escrituras? Los bereanos. ¿Quién determinaron que eso es cierto o no? Los bereanos. En realidad, ¿quiénes decidieron que eso fue cierto? No porque la sola escritura lo diga, no porque la sola escritura le diga, esto es cierto y tienen que, no, y tienen que creer sí o sí, aunque no quieran, no. Quienes tomaron la decisión de creer en las palabras de Pablo fueron los bereanos. Los bereanos. Obviamente revisando las escrituras, revisando las palabras de Pablo, tomándolas en cuenta como palabra de Dios, etcétera. En ese mismo sentido, quienes determinaron creer al final en Pablo fueron los bereanos. Eso no es verdad. Quien determinó si Pablo decía la verdad o no fueron las escrituras, porque los berianos leyeron las escrituras para comprobar si lo que Pablo decía era cierto. Si los berianos nunca hubieran leído las escrituras, nunca se hubieran dado cuenta si lo que Pablo decía era verdad o era mentira. Entonces, ¿quién fue el que decidió si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o era mentira? Fueron las escrituras, por simple lógica formal. Eso les dijo a los apóstoles. Entonces me estás dando peor todavía la razón, porque los apóstoles no eran solo escritura, estás determinando y estás demostrando que no eran solo escritura, que Dios les ha mandado a predicar la palabra de Dios, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Y aún así ya existía palabra de Dios. Y tú dices que el Antiguo Testamento no hay que tomarlo en cuenta, que caducó. Ok, tomando en cuenta todas tus palabras, el Nuevo Testamento no existía y solamente estaban las personas. Las personas de la primera iglesia creían como nosotros creíamos. Somos los mismos por eso. Y mantenemos esa misma doctrina. ¿Por qué? Porque realmente dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Si escuchamos a Pedro, si la gente escuchaba a Pedro, ¿escuchaba a quién? A Dios. ¿Escuchaba qué? Palabra de Dios. Y no decía la gente solamente en las escrituras escucho a Dios, no. Escucho a Dios en los apóstoles. Por fin, la última pregunta, y quiero que me respondas. ¿Quiénes creyeron en Pablo? ¿Quiénes decidieron creer en Pablo? Obviamente basándose en las escrituras, basando en el testimonio de Pablo.
¿Quién decidió creer en Pablo? El problema es el siguiente, el problema es que los apóstoles murieron y cuando los apóstoles murieron, ellos dejaron sus palabras en el Nuevo Testamento. Por ende, si en la actualidad queremos escuchar a los apóstoles, tenemos que ir a las Escrituras, porque solo en la Escritura está la palabra de los apóstoles. Entonces, es un punto a mi favor eso del que a ustedes escucha, a mí me escucha. Eso refuerza la sola escritura, porque ya los apóstoles no están físicamente con nosotros. Los apóstoles hoy en día están por medio de la escritura. No hay otro medio por el cual podemos alcanzar a escuchar a los apóstoles si no es por la escritura. Ahora bien, ¿quién decidió creer en el apóstol Paulo? La pregunta sería, ¿por qué creyeron en Paulo o gracias a quién creyeron en Paulo? Gracias a la escritura, porque fueron las escrituras quienes le dieron la razón a Paulo. Ahí nos damos cuenta que el principio de la sola escritura se vuelve a imponer. Van a ver en el texto que dice que la última palabra la tenían los bereanos para esa su comunidad. Y decidieron creer en las palabras de Pablo, tomaron la decisión de creer los bereanos, o sea, las personas. Se refuta totalmente la sola escritura. La última palabra no la tenían los cristianos de Berea, porque si la última palabra la hubieran tenido los cristianos de Berea, no hubieran acudido a la escritura. Pero como los cristianos de Berea acudieron a la escritura, quiere decir que los cristianos de Berea le estaban dando la máxima autoridad a las escrituras. Estás completamente refutado. Falso. Vuelvo a preguntar. ¿Quiénes decidieron creer? La pregunta sería, ¿gracias a quién los cristianos de Berea creyeron en el apóstol Paulo? La respuesta es gracias a las escrituras, porque si los bereanos hubieran querido aceptar a Paulo sin necesidad de haber consultado a las escrituras, ahí vemos nuevamente que el principio de la sola escritura se impone aún por encima del magisterio, porque el apóstol Paulo sí era un verdadero magisterio. Sin embargo, aunque el apóstol Paulo era un verdadero magisterio, los bereanos quisieron consultar las escrituras para que por medio de la escritura avalar si lo que el apóstol Paulo decía era verdad o era mentira. La pregunta vuelve a ser la misma. Responda, obispo. ¿Quién tuvo la última palabra? Revisando las escrituras, revisando el testimonio de Pablo, ¿quién decidió creer? La última palabra la tuvieron las escrituras, porque si los cristianos de Berea no hubieran consultado la escritura, los cristianos de Berea nunca hubieran creído en el apóstol Paulo. Acaba de autorrefutarse, obispo. Le hice la misma pregunta en el debate que tuvimos y dijo que la última palabra la tuvieron los bereanos. Está más que refutado, demostrando que la sola escritura es simplemente un hazme reír. Te paso el link para que recuerde ese momento. Está en el tiempo de las preguntas. Te voy a repetir lo mismo que tú me dijiste ese mismo día del debate. Lo que haya ocurrido en los debates pasados no importa. Lo que importa es lo que está ocurriendo en este debate. Ahora, eso mismo es lo que te estoy diciendo yo. A usted, Borisotto, usted quiere traer a la memoria debates pasados porque sabe que en este debate que estamos teniendo ahora mismo, usted está perdiendo el debate. Usted ha quedado aplastado. Yo le dije eso sobre otros temas. No salte, obispo, le dije. Lo que haya pasado en otros debates son otros debates de otros temas. Pero cuando es del mismo tema, obispo, no se puede contradecir, caramba. Quedaste refutado con tus mismas palabras. Pero este es otro debate. En este otro debate obviamente quedaste aplastado.
Y desde el momento que aceptaste tener este debate, es porque aceptaste pelear nuevamente conmigo. ¿O es que acaso, si un boxeador le gana a otro y después vuelven a pelear, y el boxeador que ganó primero en la segunda pelea pierde, la primera pelea queda olvidada? Entonces usted en el debate de hoy quedó aplastado como un gusano. Yo le dije eso sobre otros temas. No salte, obispo, le dije. Lo que haya pasado en otros debates son otros debates de otros temas. Pero cuando es del mismo tema, obispo, no se puede contradecir, caramba. En tus sueños ha quedado refutada la sola escritura. Este debate que acabamos de tener en este grupo queda demostrado que no pudiste defender tu doctrina y que la única forma en la que defendiste en el otro debate que tuvimos fue usando estratagemas, pero yo ya conozco tus estratagemas, yo ya las conozco. Ya no funcionarán conmigo. Como te vuelvo a repetir, ya se acabó el tiempo en que tú a mí me veías la cara de estúpido. Has quedado aplastado como un gusano. Con mano dura, conmigo te voy a aplastar.